nos muestra eso. Entonces, fíjense, la fórmula es la misma con la que habíamos partido al inicio de las probabilidades dependientes, que era igual a la probabilidad de A por la probabilidad de B dado A, ¿no? Entonces, es como si estuviéramos analizando la misma fórmula bajo distintos criterios. Los ejemplos ya los hemos visto, entonces solo de una forma rápida diríamos un jurado consta de 9 personas nacidas en el mismo país y 3 extranjeros. ¿Cuánto tengo en total? 12. Entonces se le selecciona para una entrevista a 2 miembros del jurado. ¿Cuál es la probabilidad de que ambos sean extranjeros? Similar a la de los artefactos que teníamos anteriormente. La solución era de que busquemos 3 extranjeros de 12 por 2 que me quedarían de 11, ¿no? Entonces la fórmula era general. De otra manera también aplicamos la combinación y ahí está. Valores iguales nos salía bajo cualquier criterio que nosotros hayamos iniciado. Entonces, el teorema de la multiplicación también se denomina como las probabilidades dependientes. Aquí tenemos otro ejemplo. En una caja se obtiene 7 bolas, 2 blancas y 5 negras. Estas están en una sola caja, no como la anterior ejemplo de en 2 urnas distintas. Calcular la probabilidad de obtener una bola blanca y otra negra al sacar sucesivamente sin reposición. Entonces aquí es como tener una sola cajita y estos elementos están mezclados. Entonces su espacio muestral obviamente depende de cualquiera de estos 2 elementos. Ahí está, probabilidad de sacar una blanca y una negra. Estaríamos buscando y primero me sale la blanca seguida de una negra dado que primero salió blanca, ¿no? Entonces es la interpretación de estas formulitas que vamos a anotar. Obviamente numéricamente se entiende más fácil. Calcular la probabilidad de obtener una blanca. ¿De cuántas blancas tengo? 2 sobre 7. Por sin reposición quiere decir que la anulo. Una negra. Entonces ahora, ¿cuántas negras tengo? 5, pero mi espacio muestral se ve afectado y reduce en 1, que sería 6. Entonces, multiplico esto y me da 5 sobre 21. ¿No? Entonces, depende mucho de los enunciados. Este es el más sencillo y genérico. En estos casos, como los segundos que hemos visto, hay que leer bien nuestros enunciados para poder resolver dichas probabilidades. Pero ya las hemos ido analizando hasta ahora. ¿Para qué recordamos ese concepto? Para entender el teorema de la probabilidad total. Entonces, el teorema de la probabilidad total lo que me dice es que cualquier evento que exista, nosotros podemos agrupar entre éxito y fracaso. O sea, cualquier evento del que estuviéramos hablando, así, podemos decir que este evento tiene su éxito y su fracaso. Entonces, la probabilidad total se enmarca en ese análisis. Lo que nos dice es, pues podemos calcular el evento de todos los éxitos o el evento de todos los fracasos. Y sabemos que estos dos se complementan cuando estamos hablando de un total. Entonces, ¿qué me dice el teorema de la probabilidad total? La probabilidad de un evento A, dados los eventos B sub I, que son partición del espacio muestral, se calcula de la siguiente manera. Probabilidad del evento dice que es igual a la probabilidad de una de las B sub I, que sería una partición, sub 1, por la probabilidad del evento dado esa parte, más otra parte, probabilidad de B sub 2, por la probabilidad del evento dado dicha partición, y así sucesivamente, refiriéndonos al éxito. Si quisiera calcular el fracaso, la probabilidad total del fracaso es la misma fórmula, pero en vez de E tendré que considerar E barra, que sería el fracaso de este evento, ¿no? Entonces, está considerando a todas las partes. En un gráfico podemos representar de esta manera, tenemos el evento y varias partes de las que está compuesta dicho evento. Entonces, si nosotros vemos la fórmula, dice probabilidad de B sub 1, aquí está, por la probabilidad del evento dado dicha parte. Probabilidad de B sub 2 por la probabilidad del evento dado esta parte. Y así. Entonces, es una representación de todo esto referido al éxito o fracaso. Otra forma de ver, la más común, los diagramas de árbol. Ya hemos hablado de estos.
pero ahora vamos a ver un enfoque ya con probabilidades. Los diagramas de árbol que habíamos visto anteriormente nos mostraban elementos, digamos. Aquí vamos a ver que son bastante útiles cuando nos referimos a las probabilidades. Partimos en el suceso, en el experimento, perdón, y vamos viendo cuántas particiones puede tener dicho experimento. ¿A qué se refieren estas particiones? A la ocurrencia de eventos que puede existir en dicho experimento. Entonces puede ser beso 1, beso 2, beso 3. Estas partes de las que nos están hablando se pueden representar con estas líneas o ramas. Entonces ahí tenemos hasta beso K. Y decimos que cada una de ellas tiene dos posibilidades, un éxito y un fracaso. Ahí está el éxito y el fracaso de cada una de nuestras ramitas. Entonces, cada una de esas ramas continuadas tienen una forma de notación. Por ejemplo, esta para la primera dice probabilidad de B sub 1, que sería considerando esta rama, por la probabilidad del éxito dado dicha rama, B sub 1. Entonces estoy simplemente formalizando la notación de estas dos ramas. Probabilidad de B sub 1, que es la roja, por la probabilidad del éxito dado dicha rama. Esta otra rama tiene la misma rama inicial. Entonces, probabilidad de B sub 1 por la probabilidad del fracaso. Entonces, ahí está el éxito y el fracaso de dicha rama. Entonces, decíamos que cada una de ellas tiene dos opciones, el éxito y el fracaso. El teorema de la probabilidad total me dice que nos sirve para calcular la probabilidad de los éxitos, que pueden ser estos, o los fracasos. Entonces, si son los éxitos, voy a multiplicar y sumar estas ramas que acabo de marcar y los sumo. Aquí están denotados por las sumas correspondientes. Si me pedirían la probabilidad total de los fracasos, simplemente tendría que agarrar estas otras ramas, ¿no? Y de la misma manera, con su fórmula original, y todas estas las voy sumando y he obtenido la probabilidad total de los fracasos. Otra vez, éxitos y fracasos se complementan. Entonces, ¿por qué? Porque estoy hablando del todo. Entonces, en ese sentido, puedo todavía aplicar el concepto del complemento entre el éxito y el fracaso. Entonces, este teorema es bastante útil para cierto tipo de ejercicios. Veamos un ejemplo. Dice, una fábrica de enlatados produce 5,000 envases diarios. Aquí está. No es 500, es 5,000. La máquina A produce 3,000 enlatados, de los que 2% son defectuosos. La máquina B produce 2,000 enlatados, de los que 4% son defectuosos. Entonces, ¿qué me pide? Hallar la probabilidad total de los defectuosos y los no defectuosos. Aquí como que es directa la solicitud, probabilidad total de los éxitos y los fracasos, por decir no. Entonces, es lo que nosotros hemos acabado de explicar. ¿Cómo hacemos eso? Podemos ayudarnos de un diagrama de árbol. ¿Cómo observan los diagramas de árbol? ¿Cómo sabemos cuántas ramas tiene un evento? Está en función al enunciado. Dice una fábrica de enlatados produce 5,000 envases. Esto es el espacio muestral. Aquí me está diciendo que en esa fábrica existe una máquina A y una máquina B. Esas son las dos partes en las que consta mi experimento. Entonces ya sé que voy a partir de un nudito, como hemos mencionado, y ya sé que voy a tener dos ramas. Una que se va a referir a la ocurrencia de la máquina A y otra B. Puede pasar de que diga que tenga tres máquinas, A, B, C, digamos. Entonces tendré que adicionar otra línea y esa será la C. Entonces en este caso tengo A y B. ¿Qué más? ¿Qué otra información más tengo? Dice, la máquina A produce tanto y tanto la B. Ok, eso me va a servir para determinar sus probabilidades. ¿Qué otra información? De los que 2% son defectuosos para A y 4% para B. Si me está hablando de que hay defectuosos, su contraparte, el 98% restante, son los que no son defectuosos o son buenos, podemos llamarlos como queramos. Y en este otro caso, el 96% también son buenos. Entonces, tiene otra vez dos opciones cada una de estas máquinas. Producir buenos
y defectuosos, buenos y defectuosos, ¿no? Entonces aquí podemos poner, para que no se confunda con la máquina de defectuosos y defectuosos barra, digamos, ¿no? Entonces, la notación, para no confundir, tenemos que definir bien cómo trabajar. ¿Qué cosas se anota en cada una de las ramas? Las probabilidades. Entonces aquí vamos a anotar probabilidades. La probabilidad de producir 3.000 para A de los 5.000, eso es lo mismo que anotar 3/5 o 0.6. La máquina B, ¿cuánto produce? 3.000. 2.000, ¿no? La máquina B. Entonces esto es lo mismo que 2/5 o 0.4. ¿Qué ha pasado? Que implícitamente se cumple la teoría de que cada nudo tiene como característica tener una probabilidad al 100% de 1. 0.6 más 0.4 me va a dar 1. Lo mismo va a pasar en cada uno de estos nudos, no la suma de los 4. En cada nudo voy a obtener una sumatoria de 1 completo. Entonces aquí tenemos defectuosos 2%. Para anotar en la forma de probabilidad, los defectuosos va a ser 0.02. Y lo que voy a complementar será, para que sea 1, que era el 98. 0.98. Lo mismo para el siguiente. Entonces, están cumpliendo las condiciones que ya conocemos. ¿Cómo va a quedar mi diagrama? De esta manera. Entonces, 3/5 será lo mismo que 0.6 y aquí 0.4 para la máquina B. Aquí están los defectuosos, si queremos llamarlo así, y los no defectuosos, que sería ya sin la barrita. Los defectuosos 0.04, sería este porcentaje, y complementando el 0.96 de los que no son defectuosos, ¿no? Entonces, esa es la forma de crear, digamos, estos diagramas. Hay un detalle. No todos los enunciados se prestan a realizarles un esquema o un diagrama de árbol. Puede faltarnos información. Si digamos fueran 3 ramas y solo me dan de uno, no conozco los otros 2, entonces es casi complicado saber qué probabilidad le corresponde a cada uno de ellos. Si eso pasara, entonces quiere decir que ese ejercicio no aplica para resolver por el método de un diagrama de árbol. Tenemos que buscar otras formas de las que ya hemos visto. Entonces solo se usa cuando puedo completar esta información de la manera en como hemos hecho ahora. Si me faltan vacíos, no me sirve. ¿Qué cosa representa cada uno de estos valores que acabamos de obtener? Las probabilidades independientes son lo que me da las primeras ramas o las rojas en este caso. Entonces, probabilidad de A, 0.6. Probabilidad de B, 0.4. ¿no? Entonces, es directo. Las siguientes ramas, que en este caso serían las verdes, ya son las condicionales, de las que hemos hablado bastante. Probabilidad de que sea defectuoso, dado que viene de la máquina A. Probabilidad de que no sea defectuoso, dado que viene de la máquina A. Aquí está. Y simplemente estamos formalizando la notación. Defectuoso, dado que viene de A. No defectuoso, dado que viene de A. Entonces estos dos habíamos dicho que su suma va a ser 1 por referirse a la máquina A. De B lo mismo. Probabilidad de que sea defectuoso de B, 0.04. Probabilidad de que sea no defectuoso de B, 0.96. Entonces están formalizados. ¿Con qué objeto? De poder encontrar la probabilidad total con la fórmula que hemos definido, pero en forma práctica que habíamos dicho, que si busco los defectuosos es el producto de esta rama completa con el producto y la suma, y esta otra, y los no defectuosos serían estos. Entonces veamos cómo quedan nuestras fórmulas. Probabilidad total de los defectuosos. Entonces la probabilidad de A por la probabilidad de que sea defectuoso de A más la probabilidad de B por la probabilidad de que sea defectuoso de B. Es el total de los defectuosos, considerando tanto de la máquina A como de la máquina B. Reemplazo los valores y me da 0.028. Los no defectuosos tendría que ser el complemento. Alguien puede decir, o sea, 1 menos esto, y eso son la probabilidad total de los no defectuosos, correcto. Podemos decir automáticamente eso o directamente, o también con la fórmula. Probabilidad de los no defectuosos serían probabilidad de A por la probabilidad de no ser defectuoso de A.
más la probabilidad de B por la probabilidad de no ser defectuoso de B. Reemplazo los valores y de igual modo es el complemento, 0,972. Entonces, esa es la probabilidad total. Es el producto de las probabilidades, ya sea de todos los éxitos o de todos los fracasos. Con esa notación, entonces podemos entrar al último concepto, que es el teorema de Bayes. El teorema de Bayes lo que me dice es que si conocemos este diagrama con todas sus probabilidades, no nos falta nada, y además ya soy apto a poder encontrar las probabilidades totales, puedo preguntarme la ocurrencia de alguna de estas ramas específicamente. Entonces, ¿respecto a qué? Respecto a la probabilidad total. Eso es lo que me dice toda esta teoría. Es el cociente entre la probabilidad de una de las ramas, aquí está, que cumple un suceso, y la probabilidad de ese suceso, ya sea éxito o ya sea fracaso. Se denomina como la probabilidad de B sub J dado el evento. Entonces, dado esa definición, esto es igual a la probabilidad del evento dado dicha parte por la probabilidad de dicha partición sobre la probabilidad total de dicho evento, que puede ser éxito o puede ser fracaso. Dependerá qué rama me piden para que la probabilidad total, que es todo este denominador, esté de acuerdo con lo que me han pedido. Entonces, aplicación de lo que hemos visto en la probabilidad total. Del ejemplo anterior dice, si el envase seleccionado es defectuoso, entonces, ¿qué probabilidad hay de que proceda de la máquina A? Y otra pregunta, ¿qué probabilidad hay de que venga de la máquina B? Si recordamos, este es nuestro esquema que habíamos definido. Entonces, nuevamente complementando nuestros valores, esto es 0,6 y este es 0,4. ¿No? Entonces, ahí está. Dice, del ejemplo anterior, si el envase seleccionado es defectuoso, si me dice solo defectuoso, puede que sea este o este otro. Entonces estaría hablándome de esta rama o de esta otra. Dice, si el envase seleccionado es defectuoso, ¿qué probabilidad hay de que proceda de la máquina A? Entonces me está preguntando la ocurrencia de esta rama. Cuando se refiere a una rama específica, se denomina teorema de Bayes. Como me está hablando respecto a los defectuosos, entonces va a ser esta rama sobre el total de los defectuosos, que ya sabemos calcular, hemos hecho hace un momento. Entonces, ¿qué es lo único que tengo que hacer? Multiplicar esto por esto sobre la probabilidad total de los defectuosos. Veamos. Aquí está 0,6 por 0,02, que es el producto de estos dos valores, sobre la probabilidad total de los defectuosos que habíamos obtenido y era 0,028. Aquí está la fórmula completa de los defectuosos, 0,028. Esto es lo mismo que está en el denominador de esta fórmula de Bayes, ¿no? Entonces aquí está, 0,028. ¿Cuánto me da 0,012 entre dicho valor? 0,4286. Entonces, ese es la aplicación del teorema de Bayes. Entonces, Bayes lo único que dice es, si he logrado hallar las probabilidades totales, entonces puede pedirme la ocurrencia de alguna de estas ramas específicas. Para B, para la máquina B, los defectuosos, era lo mismo. Sería esta rama de los defectuosos. Entonces va a ser 0,04 por 0,4 entre el mismo valor, porque sigo hablando de los defectuosos. Si me hubiera dicho sobre de los no defectuosos en B, entonces multiplicaría estos dos valores y ya no consideraría la probabilidad total de los defectuosos, sino de los no defectuosos. En este caso, ahí está, 0,4 por 0,04 entre el mismo valor, 0,028, 0,571. Entonces, de ese modo podemos resolver la ocurrencia de cualquiera de estas ramas, como dice el teorema de Bayes. Veamos un ejemplo similar a esto que hemos hecho para comprender qué cosas nos pueden pedir. Dice, el 42% de la población activa de cierto país está formada por mujeres. Se sabe que un 24% de las mujeres y un 16% de los hombres están en paro.
¿Qué más? Entonces, no solamente hay mujeres, también hay hombres. Eso es lo primero que podríamos pensar. ¿Cuál es la probabilidad de que una persona elegida al azar, etcétera? Entonces, a partir de aquí ya están las preguntas que tenemos respecto a esta información. Entonces, aquí, si 42% de la población es mujeres, el complemento de esto, que va a ser 58%, van a ser hombres, ¿no? Entonces, ahí ya estaríamos con el 100%. De la población, ¿no? Entonces, eso ya es un complemento que estaríamos haciendo. Dice, se sabe que un 24% de las mujeres, o sea, de este 42, va a haber un 24, porque estos son relacionados a las mujeres, están en paro. Este 24% están en paro. Y el 16% de los hombres están en paro. Entonces, de aquí, 16% también están en paro. Si hay gente o un cierto porcentaje que está en paro, que no es el 100%, entonces quiere decir que sus complementos de estos están trabajando. Eso me está diciendo, ¿no? O sea, no están en paro. Nuevamente el esquema, ya planteado de este modo, es un diagrama de árbol similar al que acabamos de ver. Entonces, decíamos que el evento está formado por hombres y mujeres. Las mujeres es el 0.42, aquí está. Los hombres complementando es el 0.58. La suma de estos me da 1. Entonces, exacto esta probabilidad. Decíamos, a partir de ello, dice que en mujeres hay un cierto porcentaje que está en paro. ¿Qué porcentaje es? El 24%. Entonces, los que están en paro es 0,24, los que no, 0,76. En los hombres pasa lo mismo, un 16% está en paro, por tanto, su complemento que nosotros hemos hallado es 0,84. ¿Qué podemos decir? Que tenemos todo el diagrama completo y ahora nos pueden preguntar lo que sea. Entonces, en ese sentido, dice el inciso A, ¿cuál es la probabilidad de que una persona elegida al azar de la población activa esté en paro? Fíjense que aquí ya no nos está diciendo la probabilidad total, que por el teorema de Bayes, no. Dice cuál es la probabilidad de que una persona elegida al azar de la población activa esté en paro. Solo al leer el enunciado no es específico de decirme hombre o mujer, se está refiriendo a que está en paro. O sea, cualquiera de estas dos opciones me sirve. ¿Eso qué quiere decir? Que si voy a considerar todos los que están en paro, implícitamente me está hablando de la probabilidad total de los que están en paro. No está distinguiendo una rama. Entonces, ahí me doy cuenta que me está pidiendo. En este caso, es la probabilidad total de los que están en paro, el inciso A. Inciso B, ¿cuál es la probabilidad de que una persona elegida al azar, cualquiera, de este al azar que esté en paro, allá, me paro nuevamente en uno de estos, sea hombre? Ahí A es direccionado, que esté en paro y sea hombre es esta rama. Entonces, el inciso B, ya sabemos que cuando se refiere a una rama, es Bayes. Y si es respecto a que esté en paro, sobre la probabilidad total que voy a sacar en el inciso A, ¿no? Entonces ya tengo idea de lo que tengo que hacer. Inciso C, ¿cuál es la probabilidad de que una persona que no esté en paro, entonces puede ser esta o esta otra, sea mujer? Bueno, entonces, ¿qué rama me está pidiendo? Esta. Ahí está. Este es el inciso C. El inciso A, probabilidad total de los que están en paro. Inciso B, esta rama. Inciso C, esta otra. Y ya, con eso ya tengo aclarada la forma en que debo resolver. La probabilidad total de los que están en paro es el producto de este valor por este más este valor por este. Veamos, 0,42 por 0,24 más 0,58 por 0,16. Ahí está. ¿Cuánto me da? 0,19. Formalizando simplemente probabilidad de que sea mujer por la probabilidad de que esté en paro y sea mujer, eso está diciendo esto, más la probabilidad de que sea hombre por la probabilidad de que esté en paro, dado que es hombre. Ahí está formalizando simplemente, ¿no? Cada una de las variables. Reemplazando
los valores o viendo los valores es mucho más sencillo. Mi resultado 0,19. Aquí podemos complementar directamente y la probabilidad total de los que no están en paro, entonces puede ser su complemento de 0,19, su complemento es 0,81. Sí, creo que sí. Entonces, ya tendría, digamos, la probabilidad total de los que están en paro y de los que no están en paro, ¿no? Para lo que me sirva. El inciso B, ¿cuál es la probabilidad de que una persona elegida al azar sea hombre? Era esta ramita, ¿no? Entonces, perdón. Entonces va a ser 0,58 por 0,16 entre 0,19, porque estoy hablando de los que están en paro. Ahí está. 0,58 por 0,16 es igual a 0,09 entre 0,19, 0,49. El inciso C, la probabilidad de que no esté alguien en paro. Era una de estas, pero que sea mujer, ¿no? Entonces decíamos que era este producto, 0,42 por 0,76, pero ahora ya no va a estar sobre los que están en paro, sino sobre los que no. Como nos hemos adelantado, la probabilidad de los que no están en paro era el complemento, que aquí nos está diciendo 0,81. Entonces, verificando 0,42 por 0,76 entre 0,81 me da 0,39. Y así, todos podemos preguntarnos de una rama, de otra rama, la ocurrencia de solamente alguna de ellas, la probabilidad total, etc. Esa es la aplicación entonces de la probabilidad condicional. Para eso hemos hecho tanta teoría, para comprender estas pequeñas probabilidades que vamos viendo en las fórmulas. En forma simbólica están ahí, sabemos leer, hemos ido representando. En forma numérica es más sencillo porque el esquema me ayuda a comprender, ¿no? Entonces ahí están las formas en las que podemos resolver estos enunciados.